En este video vamos a ver algunas de las cosas más importantes rápidamente de la tuberculosis. La tuberculosis es causada por bacterias del género Mycobacterium. La tuberculosis es una infección que la pueden ocasionar 4 tipos de micobacterias. Tenemos al Mycobacterium tuberculosis, al Mycobacterium microti, al Mycobacterium africanum y al Mycobacterium bovis. Todas estas 4 especies conforman el complejo tuberculosis, que es el que ocasiona esta enfermedad en el hombre. La tuberculosis se contagia por vía aérea y es una infección que en más del 85% de los casos va al pulmón y se manifiesta como una tuberculosis pulmonar, pero en un 10% de los casos esa bacteria infectante no se queda alojada en el pulmón, sino que hace una tuberculosis extrapulmonar. Eso ocurre en el 10% aproximadamente de los casos. Esta es una infección de distribución mundial. Como dijimos, se contagia por vía respiratoria. La infección se localiza en el pulmón. Estas bacterias son intracelulares, entonces infectan los macrófagos alveolares y forma una lesión del tipo granulomatosa que luego se calcifica y forma lo que se denomina las famosas cavernas tuberculosas, como vemos acá en esta imagen radiológica. Esa lesión calcificada dentro tiene células infectadas con el Mycobacterium tuberculosis, y esto es lo que se denomina como tuberculosis pulmonar. El paciente puede sentirse débil, estar muy cansado. Algo característico es que va a haber una pérdida de peso, una falta de apetito. Algo característico también es la fiebre vespertina o la tos con hemóptisis, o sea, con sangre, sudores nocturnos. Una cuestión muy importante para sospechar de tuberculosis es que estos síntomas clínicos deben tener una evolución de al menos 15 días. Si un paciente que tiene estos síntomas tiene una evolución menor a 15 días, todavía no estamos en condiciones de sospechar de tuberculosis. Esto es muy importante para la sospecha médica. En cuanto a la bacteria, las micobacterias tienen una estructura distinta a la que hemos visto. Una estructura distinta en cuanto a la pared celular. La pared celular está compuesta por una membrana citoplasmática en donde por encima hay una delgada capa de peptidoglicano y por encima del peptidoglicano una capa gruesa de arabinogalactano y por encima de esta una capa bien gruesa de ácidos micólicos. Esta es la estructura de la pared de todas las micobacterias. Esta característica hace que a la hora de la coloración no se colorean con la coloración de Gram. En este caso, la coloración que vamos a usar es la coloración de Ziehl-Neelsen, o también denominada baciloscopía, o también denominada prueba para los bacilos ácido-alcohol resistentes. ¿En qué consiste? Bueno, las bacterias se ubican en un portaobjeto que se va a teñir y en un primer paso se colorea con fucsina fenicada.
La fucsina va a colorear a las micobacterias de rosado. Son bacilos rosados. Entonces, luego se va a calentar para fijar, se va a lavar con agua y en un segundo paso se va a hacer una decoloración con alcohol ácido. Esa decoloración va a hacer que todas las bacterias presentes en las muestras que no sean micobacterias se decoloren. En cambio, las micobacterias no se decoloran por esta gruesa capa de ácidos micólicos, no permite el ingreso del alcohol, entonces son ácido alcohol resistentes. No se decoloran, permanecen de color rosado. Luego se lava con agua y se contracolorea con azul de metileno. Entonces los bacilos se van a ver como en esta imagen, de bacilos rosados coloreados con fucsina fenicada sobre un fondo azul. Entonces la baciloscopía consiste en colorear a las micobacterias. La baciloscopía se hace sobre una muestra de esputo, porque la muestra a obtener para hacer el diagnóstico de tuberculosis es el esputo. Pero a diferencia del esputo que se obtiene para hacer un diagnóstico de una neumonía típica, en el caso de la tuberculosis tiene que ser seriado, o sea, se va a tomar 2 o más muestras de esputos en días consecutivos. ¿Por qué tiene que ser seriado? Porque esto aumenta las chances de observar a los bacilos ácido alcohol resistentes, porque son difíciles de observar. Otra cuestión importante en cuanto al esputo es que para la baciloscopía de la tuberculosis no hay que hacer una valoración. Nosotros habíamos visto que para hacer un diagnóstico de neumonía típica a través de un esputo había que valorar el esputo, contando los polimorfonucleares y las células epiteliales. En este caso, en la tuberculosis, eso no se hace. Se toma el esputo seriado y a cada esputo se le hace la coloración de Ziehl-Neelsen. Y durante la coloración se van a pasar campos con el microscopio en donde se va a contar los bacilos ácido alcohol resistente por campo. Si no se observa en bar en un campo en al menos 200 campos, la muestra es negativa. Si se observa menos de un bar en 100 campos observados, entonces es positivo, una cruz. Si se observan entre 1 y 10 bar en 50 campos, corresponde a 2 cruces, y más de 10 bar en 20 campos corresponde a 3 cruces. O sea que la baciloscopía es semi-cuantitativa, me da una idea de la cantidad de bacilos que está expectorando el paciente en su expectoración. Luego de la baciloscopía, si un paciente tiene una baciloscopía positiva, inmediatamente tiene que hacer el tratamiento. No se espera al cultivo. El cultivo tiene una característica que es lento. Es una bacteria de crecimiento muy lento. El medio que se usa es el de Lowestein-Jensen, que tiene nutrientes específicos para esta bacteria. Este medio se usa únicamente para esta bacteria y esta bacteria puede demorar en crecer de 14 a 21 días. Pero para darlo como negativo el cultivo, yo lo voy a esperar hasta 60 días. Una vez que después de 60 días no creció nada, yo puedo decir este cultivo es negativo. En la imagen se observa el medio de Lowestein-Jensen con colonias de Mycobacterium tuberculosis.
como reitero, es muy importante, el cultivo es lento y el paciente que tiene la clínica y tiene la baciloscopía positiva, el médico no va a esperar para hacer el tratamiento, lo va a iniciar con la baciloscopía positiva. La identificación de esta bacteria se hace mediante la prueba de la niacina. La niacina es una vitamina del grupo B, que esta bacteria la produce en mucha cantidad. Entonces, si yo le hago una prueba que detecta la niacina y es positiva, eso identifica a la micobacteria como Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria tiene un problema que es intracelular y no solamente está dentro de los macrófagos alveolares, sino que está dentro de las cavernas, y los antibióticos que se usan es complicado de que lleguen al sitio de la infección y la maten. También esta bacteria tiene un problema que muta, produce mutaciones y eso le lleva a generar resistencia. Entonces, para que los antibióticos lleguen a la bacteria y para evitar la resistencia, es que se da un tratamiento con 4 antibióticos. Hay muchos antibióticos que se usan para la tuberculosis, pero hay 4 que son de primera elección, que son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Se dan estos 4 antibióticos por 2 meses. Al cabo de esos 2 meses se le repite la baciloscopía al paciente. Si el paciente se negativizó en la baciloscopía, eso quiere decir que el tratamiento funcionó y se continúa el tratamiento con isoniazida y con rifampicina por 4 meses más, o sea, un total de 6 meses. Es un tratamiento a largo término. Como vemos en la tabla, aparece también la streptomicina, que es otro antibiótico de primera elección. Esta se da en reemplazo del etambutol. Se puede dar en reemplazo del etambutol. A veces se elige el etambutol porque es de administración oral, en cambio la streptomicina es de administración intravascular. En pacientes inmunodeprimidos el tratamiento puede durar hasta 1 año o más. Esta enfermedad es prevenible. Mejor dicho, hay una vacuna que es la BCG, que nos administramos todos los seres humanos en el momento del nacimiento. La BCG, lo más importante que hay que decir, porque hay mucha tuberculosis en el mundo y hay una vacuna. Pero ¿qué pasa? La BCG no protege de la tuberculosis. Nosotros podemos estar vacunados con la BCG y podemos tener la tuberculosis. De lo que nos protege la BCG es de las formas extrapulmonares de la tuberculosis, que son las formas graves. Otra cosa que quería aclarar también es que hay dentro del diagnóstico hay una intradermoreacción, que es un antígeno de tuberculina, es un lisado de las proteínas del Mycobacterium tuberculosis que se usa como intradermoreacción. Esta prueba no es diagnóstica, no sirve para diagnóstico, solo me dice si la persona es inmune o no es inmune a dicha bacteria. Fin.